Sí, no, realmente él, como lo decía, él tuvo una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez y los gobernadores, y él se comprometió a pagar el tratado, evidentemente siempre cuidando a los productores, que fue lo que hicieron todos los gobernadores. Después, el 1 de agosto, se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas. Él lo rubrica y repentinamente rompe lanzas contra la Federación, y a raíz de los hechos de La Boquilla y desde antes, pues queda claro que él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la Guardia Nacional. Como lo explicaba ayer el señor presidente, pues perdió la confianza, sobre todo en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas. No vas a estar definiendo operativos clave con quien luego filtra información falsa a los agricultores. Entonces, del lado del gobierno federal siempre hubo diálogo, disposición, altura de miras, pero desafortunadamente, quizá por toda esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de carácter político, pues él finalmente tomó otro camino. Decirles que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad con la parte federal sesiona todos los días. Ayer sesionaron en la zona militar número 5 en Chihuahua, hoy están sesionando y sesionan todas las mesas regionales. Hay un despliegue de alrededor de 6,000 elementos de fuerzas federales en Chihuahua, porque él decía que la Federación había dejado Chihuahua. No es cierto, hay un despliegue muy importante que equivale a 4 o 5 veces más la policía. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es viernes ya, viernes fin de semana, viernes 25 de septiembre del año 2020. Prácticamente estamos ya en la recta final de este año aciago, que ha traído un sinfín de problemas de todo tipo. Muchas gracias por hacer clic nuevamente. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Es un placer estar con ustedes, de verdad. Es un enorme gusto. Un ratito, en esta tarde de viernes de fin de semana, en esta tarde hermosa y calurosa, hermosa semana ya de fin de semana, perdón, que hoy concluye en una semana maravillosa, que yo creo que sinceramente hemos tratado de sacar el mejor provecho de esta semana, dando todo lo mejor que se tiene en cada una de nuestras actividades, como sé que ustedes también así lo han hecho. De verdad, muchísimas gracias, amigos que nos distinguen con su preferencia. Son ustedes muy amables, y a mí en lo particular me da muchísimo gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes en una emisión más de este espacio. Crece el conflicto en Chihuahua, crece irremediablemente por la falta de oficio, por la falta de capacidad, por la falta de diálogo del gobierno del presidente López Obrador, un gobierno que se ha distinguido por hacer las cosas con los pies. Desafortunadamente es la triste realidad que vivimos el día de hoy. Un gobierno sin la capacidad para poder encontrar un acuerdo, un diálogo, un punto intermedio, como debe de ser, como debe de prevalecer de todos los gobiernos que se precien de ser democráticos. Pero ya sabemos con qué clase de gobierno nos hemos topado el día de hoy. El conflicto en Chihuahua, que se ha agravado y se agravó precisamente cuando los agricultores
pues tomaron la presa de La Boquilla y en un momento pues de confusión o de lo que usted quiera, mataron a una persona quienes custodiaban la presa La Boquilla. Hay que decirlo a como es. La Guardia Nacional, que no está preparada para este tipo de situaciones, pues resulta pues que dio muerte a una mujer que llegó acompañada de su esposo para precisamente solidarizarse en esta toma en la que los agricultores han dicho que prácticamente los van a dejar sin agua, aunque el gobierno, usted lo sabe, pues ha manifestado que ya se terminó este ciclo, el ciclo de los agricultores, y con ello pues prácticamente cerraron la presa y los agricultores no están nada contentos. En esta toma de los agricultores, en esta confusión o de lo que usted quiera, una persona resultó muerta por la espalda y su esposo, su marido, también resultó gravemente herido. Afortunadamente, pues hoy está con vida. Pero esto horrorizante y aberrante, toda vez que la Guardia no está preparada para, pues, tener un conflicto de esta naturaleza con los ciudadanos, pues se ha salido de control totalmente, y hoy el subsecretario de Seguridad, pues prácticamente el señor Ricardo Mejía, dijo que la Federación decidió dejar de compartir información con Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, porque el panista filtra datos falsos y apoya una campaña contra la Guardia Nacional, y se quejó de que le lanzan improperios a la Guardia Nacional. De risa la excusa que no tiene razón de ser y que prácticamente, y no lo decimos por la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional fue creada para otro fin. Y al final de cuentas, la Guardia Nacional está compuesta por nuestro glorioso ejército mexicano. Un glorioso ejército mexicano que no está preparado para las tareas de seguridad pública. Un ejército que fue creado para otras circunstancias, para ayudar al presidente en la lucha contra los cárteles, pero que además, no desobedeciendo, sino haciendo todo lo contrario que el presidente en campaña dijo, de que el ejército ya no estaría en las calles, al contrario, impulsó una reforma para que se compusiera o se formara la Guardia Nacional y aparte el ejército en las calles haciendo tareas de seguridad a la que no están preparados. No lo decimos por denostar o por lastimar a nuestro ejército mexicano, pero hoy la Guardia Nacional, por la irracionalidad del presidente de la República, está prácticamente pues lastimada, arrodillada, pues con una actuación en la que ha quedado muy mal, originado precisamente por un presidente que no entiende de qué se trata llegar a la silla de Palacio Nacional, a quien el cargo le ha quedado demasiado grande, muy grande. Javier Corral dijo que el gobierno federal abandonó las mesas de seguridad en la entidad debido a las críticas en contra de la presencia de las fuerzas federales en las presas tras el conflicto de agua en la zona. Y eso es cierto, el gobernador dijo que nada tenían que hacer ahí. Desde 1944, en que existe el tratado para entregarle agua a los Estados Unidos, en ningún momento
aunque lo diga la Constitución, se había tenido problemas de tal naturaleza como las que tenemos hoy, en las que el presidente López Obrador se ha arrodillado ante el gobierno de Donald Trump como ningún otro presidente lo ha hecho, y encima de la protesta de los agricultores prefiere que se mueran los agricultores antes de respetar al pueblo chihuahuense. Tanto que criticó a Peña Nieto para terminar peor que él, sinceramente, y hoy pues prácticamente estamos hablando de que la Guardia Nacional se encarga de cuidar las presas cuando nunca antes se habían tomado estas tareas. Ante los improperios, dice Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, se tuvieron que retirar y no van a invitar más al gobernador porque dicen que todavía se atreve a pasar información a otros grupos para lastimar a la Guardia Nacional. Pues qué delicado salió don Ricardo Mejía, qué delicadito resultó este señor. Ningún aguante pues para alguien que se supone que realmente, fíjense lo que son las cosas, que realmente pues debe de estar preparado para todo esto. Imagínense cómo se siente la gente allá en Chihuahua, donde les mataron a una persona, cómo se siente el esposo, y retirarse de la mesa porque los insultaron, pues sinceramente no tiene pues tamaño ni dimensión una cosa con otra. Hace poco también vimos, por ejemplo, que allá en Michoacán, si no mal recuerdo, los del ejército, nuestro glorioso ejército, fue prácticamente arrinconado, golpeado, les dieron de golpes, de culatazos, les quitaron las armas. Usted recordará eso, y no pudieron meter las manos. ¿Y por qué? Porque el ejército no está preparado para enfrentarse a la sociedad, a la población civil. Ellos tienen otra manera de enfrentamiento. No es porque sean cobardes, es porque ellos no pueden actuar de esa manera y tienen que sufrir la humillación. Nuestro glorioso ejército ha sido sobajado por el presidente de la República. Es inconcebible. Y ahora en la presa de Chihuahua, de La Boquilla, pues nuevamente vemos a nuestro ejército, a nuestra Guardia Nacional metido en un gran problema al haber asesinado por error o por lo que usted quiera, por accidente. Se está investigando, nuevamente quedan en medio de todo esto. Es muy lamentable, sinceramente, lo que estamos viendo el día de hoy con un presidente que no ha tenido la capacidad de negociación ni de conciliación. A través de su cuenta, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, dijo que Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, le informó que ahora las fuerzas federales se reunirán diariamente sin la presencia de algún representante estatal. Ayer me fue comunicado por el secretario de Seguridad Pública que en el Gabinete de Seguridad se acordó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen diariamente por su lado en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia. De acuerdo con el mandatario estatal, el motivo que dio Durazo fue que las críticas, imagínese usted, ay, pobrecitos, ¿no? La verdad que las críticas que no aguanta. Digo, los militares nada más reciben órdenes. Él dice, nos retiramos. Ellos dicen, si a ellos les dicen nos retiramos, se retiran. Si dicen siéntese, se sientan, porque son disciplinados. Pero yo digo los que están al frente, ¿no? Yo digo los que se supone que son los jefes. Qué delicaditos salieron, sinceramente. Bueno, dice que la excusa que dio fue que las críticas del gobierno del estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones, cuya custodia es su responsabilidad constitucional, dado su carácter estratégico, generan un ambiente de confrontación que queremos evitar hasta donde sea posible. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Recientemente, para que usted tenga conocimiento, yo sé que ya lo sabe, pero bueno, vamos a tratar de recordarlo. Recientemente las presas de Chihuahua han sido escenario de diversas protestas y actos vandálicos realizados por campesinos que señalan que la entrega de agua a Estados Unidos los dejaría sin el recurso suficiente para su ciclo de cultivo, ya que aseguran en la entidad hay una sequía atípica, y es cierto. Este año las protestas se han intensificado derivado del aumento del desfogue en las presas de Chihuahua, ya que México tiene como límite el 25 de octubre próximo para entregar el agua que adeuda a Estados Unidos. El martes 8 de septiembre, campesinos se enfrentaron a personal de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, cuyo desfogue se intensificó el lunes pasado. Obligaron a los oficiales a retirarse, usted lo recordará, y se reportó la muerte de una mujer durante una de las agresiones. Los campesinos no han llegado con el ánimo de agredir. Los campesinos llegaron pacíficamente, tomaron la presa y se dio el enfrentamiento precisamente porque la Guardia Nacional no lo permitía, y desde luego la Guardia Nacional, compuesta por militares, no está preparada para enfrentarse a la población civil. La desgracia hoy la sabemos, que pues desgraciadamente pues ellos solamente siguen instrucciones del jefe de las instituciones, un jefe que pues prácticamente está reducido a nada, López Obrador, que simple y sencillamente no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. Todos los flancos abiertos que tiene pues lo están prácticamente minando, y dice el gobernador de Chihuahua que debe de darse un tiempo, que debe de tomar distancia, porque ha perdido piso. Así lo dijo el gobernador de Chihuahua, para que usted tenga conocimiento. Bueno, Javier Corral dice que, bueno, ya le comenté que pues ya le comunicaron de que pues después de haber dejado de asistir por 2 semanas consecutivas los representantes de las fuerzas federales que abandonan la coordinación en materia de seguridad pública en el gobierno del estado. Una decisión que muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política y se usa como mecanismo de represalia. Incluso usted recordará que a los que estuvieron involucrados ahí, al exgobernador Reyes Baeza, y no me acuerdo, a varios alcaldes, de forma personal, y alcaldes, a las cuentas del ayuntamiento, la unidad de inteligencia financiera se las congeló. Un acto de verdad brutal, autoritario, de la Cuarta Transformación de Morena, un acto que la verdad lastima, porque no puede ser posible que usted, por dar una opinión, como yo en este caso, por ejemplo, que estoy hablando que no me parece, me vayan a congelar mi cuenta. Pero digo, ¿cuánto puedo tener yo? ¿Qué tanto dinero puedo tener? Sin embargo, lo que tenga es mi dinero. Pero en un acto vengativo, en un acto autoritario, les congelaron las cuentas a los ayuntamientos que se solidarizaron con los agricultores que tenían tomada la presa La Boquilla, y de forma particular a los alcaldes, donde reciben su quincena, su dinero, también se las bloquearon. Al exgobernador Reyes Baeza y a otros funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, que bueno, la verdad, estuvo también Gustavo Madero ahí. No sabemos si ya le congelaron sus cuentas, pero la verdad que aberrante la forma de actuar de la Cuarta Transformación, del gobierno de Morena. Hacer todo esto, sinceramente, es algo aberrante que nunca se había visto, y que jamás pensamos llegar a este momento en donde retrocedemos a la época de Plutarco Elías Calles, cuando había una represión terrible. Y bueno, sinceramente, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde caminamos cuando el gobierno federal no está dispuesto a negociar, no está dispuesto a platicar? Es de verdad algo muy, muy lamentable. El senador Gustavo Madero lamentó el abandono de la federación a Chihuahua en temas de seguridad, acción que fue comunicada por el gobierno del estado esta mañana.
El senador señaló como preocupante la situación en la que el gobierno federal deja de lado a la entidad para colaborar en asegurar la protección de la ciudadanía, por lo que indicó que es necesario evitar el diálogo aún más de lo que ya está perdido. Indicó que desde el Senado ya se exhortó a la Junta de Coordinación Política para que tome el tema de manera seria, ya que explicó que las consecuencias serían perjudiciales para la ciudadanía chihuahuense. De ese tamaño lo que estamos viendo el día de hoy. En donde no prevalece la cordura ni la sensatez y la moderación y el diálogo mucho menos. Esto de verdad es algo muy lamentable lo que estamos viendo el día de hoy. Y a todo este rollo de desbarajuste que tiene López Obrador, déjeme decirle que se suman seis nuevas renuncias en el gobierno federal. Los subdirectores generales de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, y también del SENACE, de la Comisión Nacional Reguladora del Centro de Energía, algo así, la SENACE, también renunció el director, pero aparte hay, por ahí le paso la nota ahorita del director de la SENACE, y también los subdirectores generales de la Comisión del Agua presentaron su renuncia luego de que esta mañana el presidente López Obrador anunció que habrá limpieza en el organismo. Quienes renunciaron a su cargo son Eduardo Selner, quien desde 2019 era subdirector general de administración. Antes de llegar a la CONAGUA fue jefe de finanzas de Margarita Zavala durante su campaña presidencial. Llegó en el 19, cuando ya estaba López Obrador, Digo, para que sepa usted. Porque luego ya ve que muchos de los que estuvieron en el PRI o en el PAN, los bautizó López Obrador y ahora son unos santos, así como Manuel Bartlett, ni más ni menos. Bueno, también renunció Alfredo Ocón, su director general técnico de la CONAGUA, antes fue gerente de aguas superficiales. Víctor Yamanaka Alcocer, subdirector general de infraestructura hidroagrícola, también renunció. También Eugenio Barrios, que estaba en la subdirección general de administración del agua. Asimismo, la subdirectora general jurídica Celia Maya García, jubilada como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Bueno, todos estos renunciaron el día de hoy también, y bueno, la verdad es que parece que Andrés Manuel López Obrador lo han desquiciado, tal y como escribe en su columna el día de hoy Raimundo Riva Palacios, que si usted tiene chance, pues véalo ahí en El Financiero. Él escribe en El Financiero, Raimundo Riva Palacio. Desquiciar es una palabra que se escucha fuerte, pero para la argumentación en esta columna es precisa, dice Raimundo Riva Palacio. Desquiciar es cuando una persona pierde su seguridad y la serenidad, se trastorna su ánimo y se enoja sobremanera, y desquiciamiento es lo que provocó Jaime Cárdenas en el presidente López Obrador con su carta de renuncia al instituto para devolverle al pueblo lo robado, donde habló de corrupción en la llamada Cuarta Transformación, y posteriormente en una entrevista con René Delgado en Reforma identificó a la fuente de sus males, Alejandro Esquer, secretario particular del presidente. Con este tema arrancó López Obrador su mañanera del jueves, usted la recordará, el día de ayer, dedicándole una perorata descalificadora a Cárdenas y quejándose de la normatividad, con ese espíritu expresado varias veces de querer desaparecerla. Ciertamente es un instrumento que todos odian en el servicio público, pero fue establecida en el gobierno de Miguel de la Madrid para frenar los abusos dentro del gobierno. El autor intelectual fue Samuel del Villar, quien diseñó la cruzada por la renovación moral para ir limpiando la corrupción de arriba hacia abajo. Un país añejamente corrupto como México y tan dado a las triquiñuelas no es fácil de limpiar, como lo sabemos, pero la lucha contra la corrupción desde el punto de vista moral no es nuevo, sino idea de Samuel del Villar, que, por si alguien no lo sabe, fue procurador general de justicia del entonces distrito de Esquer.
López Obrador, por su reacción, no esperaba que Jaime Cárdenas, el del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, López Obrador no esperaba que Cárdenas exhibiera la corrupción, antítesis de lo que presume el presidente. Así que esta asquerosidad del Instituto para devolverle al pueblo lo robado y lo que salió a decir Jaime Cárdenas, pues no le gustaron al presidente, y hasta le dijo: el que se aflija se afloja, y el que no tenga aguante, que no es un día de campo, y que si no, pues ni modos. Pero esto del presidente, lo que tanto odia, la normatividad a la que se debieran apegar los funcionarios públicos, tal parece que es lo que le impide al presidente poder actuar libremente, y prefiere desaparecer todo esto antes de que prevalezca las leyes o la constitucionalidad de nuestras leyes o las normas de nuestras leyes, de nuestro país, para poder regular la actuación de los servidores públicos, la actuación de las diversas oficinas de las dependencias federales, que es una forma de contener a veces el abuso de poder, pero es lo que no le gusta al presidente y prefiere desaparecerlas, prefiere enfrentarse, correrlos para tener manga ancha y hacer lo que le pega en gana. Es grave lo que estamos viviendo, amigos, sinceramente. Y bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero yo creo que esto va a seguir escalando en detrimento del Estado de Derecho y de la democracia de nuestro país. Grave, muy grave, amigos cibernautas. Bueno, breve pausa y regresamos. No se vayan. ¿Cómo vistes? NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.